Buenas tardes para todos nuestros seguidores. Yo soy Tzach Sarid, el embajador de Israel en Ecuador. Estoy muy feliz de empezar esta transmisión de Facebook Live por la primera vez, por lo menos durante mi gestión acá en Ecuador. Ya tiene como 8 o 9 meses. Lo que vamos a hacer es más que todo contestar a sus preguntas. O sea, es una oportunidad para nosotros, para ustedes, preguntar cualquier cosa que quisieran acerca de Israel o cosas que tienen que ver con Israel. Y yo estoy acá para aclarar cualquier inquietud y cualquier duda. Durante la transmisión voy a combinar puntos y temas que voy a querer hablar de esas. Voy a combinar eso con respuestas para sus preguntas. Primero una palabra, quizás voy a presentarme. Mi nombre, como dije, es Tzach Sarid. Yo siempre digo que ese nombre significa que mis padres no pensaron de una carrera diplomática para mí, si no, no me hubieran dado ese nombre, pero así es. Tengo 59 años y como 30 años en la Cancillería de Israel. Mi carrera diplomática empecé en América Latina, en Lima y después en Caracas y después en otros países. Y hace 8 o 9 meses regresé acá como embajador. Eh, bueno, vamos a seguir y antes de la primera pregunta voy a decir una palabra acerca de un tema que quisiera destacar, que es la innovación en Israel. Todos ustedes saben que Israel es famoso por la escena de innovación. Nos llamamos el Startup Nation, o sea, el país startup y no sin razón. Va a ser interesante quizás hablar un poquito de las razones por las cuales, las factores explicativas que van a explicar por qué Israel se hizo el Startup Nation, la nación startup. Hay muchas razones, voy a mencionar algunos. Primero digo que la totalidad de esas razones se llama el ecosistema de la innovación en Israel. Primero son las dificultades que vivimos en Israel desde el primer día. Las dificultades de parte de nuestros vecinos, las dificultades naturales como el desierto, la escasez de agua y la inmigración y la absorción de millones de migrantes en Israel. Otra razón sería la variedad en Israel, la variedad étnica, la variedad de personas. Un encuentro de este y oeste, y vinieron personas de todo el mundo, hicieron como un encuentro de ideas y de ideologías, y eso fue muy útil para la noción israelí de innovación, de pensar todo el tiempo de nuevas cosas. Hay también una explicación cultural. El israelí típico es un poco descarado, tengo que decir, es anormal. Siempre pregunta preguntas y no tiene miedo a fracasar. Y en el startup hay también fracasos. Las universidades en Israel también son importantes porque no se concentran solamente en desarrollo y en la enseñanza, sino también cooperan con la industria. El ejército israelí también es importante. ¿Por qué? Porque también es una organización que desarrolla novedades y cuales graduados siguen en el sector privado. El gobierno y la autoridad de innovación también tienen un rol importante porque promueven la escena del ecosistema de la innovación en Israel. Y para finalizar, vale la pena saber que la tasa de inversión en I+D, o sea, investigación y desarrollo en Israel, es como 5% del PIB nacional y eso es lo más alto de todo el mundo. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas y vamos a empezar también con las preguntas eh, que ya tenemos desde antes en los comentarios que ustedes han mandado y después seguimos con las preguntas que ustedes preguntan ahorita mismo. Bueno, está conmigo y olvidé decir la señorita Estefanía Apolo, que es la agregada de prensa. Y bueno, empezamos con la primera pregunta. Sí, esta nos preguntaron de Twitter y dice cómo se gestionará el acuerdo de migración circular entre Ecuador e Israel. Claro.
Bueno, primero voy a decir que ese acuerdo de trabajo en agricultura en Israel se origina en la necesidad ecuatoriana en empleo y en Israel también hay una necesidad de trabajadores de agricultura. El acuerdo fue firmado en el mes de abril en la ciudad de Manta por la misma canciller y con la presencia del mismo presidente de la República. El acuerdo posibilita trabajo temporal en agricultura en Israel para una cantidad limitada de trabajadores. Ahora, aunque que fuera firmado, el acuerdo todavía no está implementado, porque todavía nos falta algunos ajustes y dos adendas que hay todavía que consolidar. Después que sea implementado el acuerdo, los candidatos tienen que estar en contacto con el ministro de Trabajo ecuatoriano y ahí les van a explicar cómo se gestiona. Antes de la segunda pregunta voy a decir una palabra de otro asunto que quisiera destacar y son los lugares sagrados y el turismo en Israel. Ustedes saben que nosotros somos también no solamente el Startup Nation o la Nación Startup, también la Tierra Santa, desde miles de años. Tenemos lugares sagrados para las tres religiones monoteístas y también para otras religiones menos conocidas, como para los bahá'íes, por ejemplo. Ok, para los cristianos, quizás ustedes saben, los lugares más importantes son la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Eso es el lugar donde María fue notificada que va a tener un bebé. El segundo es la Basílica de la Navidad en Belén, que está en la autoridad palestina, donde nació Jesús. Y quizás lo más importante para el cristianismo es el Santo Sepulcro en Jerusalén, donde murió Jesús y donde también resucitó. Otro lugar muy importante en Jerusalén es el Monte del Templo, que es el lugar más sagrado para los judíos y también un lugar sagrado para los musulmanes. O sea, en efecto, el tercer lugar sagrado para los musulmanes. Para el turista que va a Israel, y a propósito, ecuatorianos no necesitan visa para visitar Israel, aparte de los lugares sagrados, hay otros lugares muy interesantes. Por ejemplo, es el Mar Muerto, que es el lugar más bajo de todo el mundo, o Masada, o la Ciudad Blanca de Tel Aviv, que es un conjunto de más de 4.000 edificios del estilo Bauhaus o el estilo internacional. Ok, seguimos con la segunda pregunta quizás. La siguiente pregunta la hizo Vivi Reyes de Facebook y dice, ¿por qué las personas que estuvieron secuestradas y luego fueron liberadas no han dado declaraciones al mundo? Ok, es una interesante pregunta. Voy a decir que el 7 de octubre el año pasado Hamas secuestró con enorme crueldad cientos de personas, civiles casi todos, entre ellos mujeres, niños, ancianos, israelíes y también no israelíes. Hasta han secuestrado musulmanes. Algunos de esos fueron rescatados por el ejército israelí, algunos fueron liberados en un acuerdo que hicimos con Hamas. Hoy en día tenemos todavía 120 secuestrados en manos de Hamas. Entre ellos hay israelíes, hay extranjeros de todas las edades. Algunos sabemos que no son vivos y también sabemos que las mujeres entre ellos pasan asaltos sexuales. Algunos de los secuestrados fueron liberados. ¿Qué fueron liberados? Sí dieron manifestaciones, declaraciones a la prensa y fueron entrevistados. Por ejemplo, una joven israelí que se llama Mia Shem. Ustedes van a poder encontrar su entrevista en YouTube. Pero sí es verdad, la mayoría de los secuestrados que fueron liberados no salieron a la prensa con entrevistas, etcétera, o por lo menos están muy, ¿cómo se dice? Están muy careful, ¿no? Muy cuidadosos con sus declaraciones. ¿Por qué? Hay dos razones principales. Primero, porque es una experiencia personal y muy difícil.
Por ejemplo, una mujer que fue asaltada sexual no va a querer hablar de eso en público. Segundo, hay 120, como dije, secuestrados todavía en Hamas. Y los secuestrados liberados saben que tienen que tener cuidado y no decir algo que pueda molestar a Hamas y así hacer dañar a los otros secuestrados que todavía están en cautivo. Eso es. Quizás antes de la tercera pregunta voy a decir una palabra también que tiene que ver con la escena de high-tech e innovación en Israel, que son inventos israelíes. Durante los años fueron invitados en Israel muchas cosas. Voy a mencionar solamente algunos. Primero sería el ICQ, que es un software de mensajes instantáneos que fue desarrollado en Israel en 1996 y adelantó otro software que todos ustedes conocen, como el WhatsApp o el Telegram. Segundo sería el Waze, que es la aplicación social de navegación, quizás la más famosa en todo el mundo. Yo la uso por lo menos cada día. Otras cosas que tienen que ver con agricultura fueron inventados en Israel, por ejemplo, los tomates cherry, que ustedes todos conocen y quizás compran en el supermercado. Y quizás más importante, el riego por goteo, que fue inventado en Israel y revolucionó la agricultura por todo el mundo. Otras cosas serían el disk on key, que es la memoria USB para computación, para ese aparato chiquitito. Y quizás voy a mencionar dos otros inventos que me parece que ustedes no han escuchado, pero también son muy interesantes. Ojo, todo eso son ejemplos, porque hay cientos. Un aparato que se llama en inglés ReWalk, que es un exoesqueleto, que es para gente paralizada. No cada persona paralizada puede usarla, pero algunos sí, y les posibilita parar y hasta caminar. Otra invención se llama el pill cam, también en inglés. Es una cápsula endoscópica. En efecto, es una cámara pequeña, chiquitita, tamaño píldora, que se toma por la boca y reemplaza la necesidad de la endoscopía tradicional, que no es muy cómoda ni para el médico y tampoco para el paciente. Bueno, es lugar ahora para, si no me equivoco, la tercera pregunta. Norma Molina preguntaba si las amenazas de Irán sobre aniquilar Israel, ¿hasta qué punto cree que se materializan estas amenazas? Muy bien, si es Norma Molina de la Universidad de Israel, hola Norma, si no, no importa, voy a contestar. Primero, cabe mencionar que Irán fue aliado de Israel históricamente y todos los años. Hasta tuvimos embajadas, vuelos directos, comercio e intercambio de cultura, de todos, hasta 1977, donde el gobierno existente llegó al poder por la revolución islamista de Irán, y este gobierno decidió que Israel es enemigo de Irán. ¿Por qué? Hay que preguntar a ellos. Desde ese día hasta hoy, Irán no solamente amenaza a Israel, aniquilar a Israel, pero también hace, como más que todo por sus proxies o apoderadores, que son Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, y milicias chiitas en Irak y en Siria. El 13 de abril de este año, Irán atacó directamente a Israel, lanzando cientos de misiles y drones suicidas. Israel interceptó 99% de esos. O sea, Irán está amenaza y también hace, pero diciendo eso, en el mismo tiempo, Irán sabe que Israel es muy fuerte y tenemos capacidades especiales. Por eso Irán tiene mucho cuidado no entrar en una guerra a gran escala con Israel, y yo no creo que eso va a suceder. Antes de seguir con la pregunta número 4, quisiera decir quizás una palabra muy corta acerca de los premios Nobel israelíes. No sé si saben, pero en los 76 años de Israel tenemos 13 premios Nobel. Son 6 premios Nobel en química,
3 premios Nobel en economía, 3 en la paz, y ustedes quizás conocen a estas personas, premios Nobel de paz, son Menachem Begin, Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Y un premio Nobel para literatura, un escritor que se llama Agnon. Bueno, la pregunta número 4. Es igual en relación con Irán y preguntan si este enfrentamiento de darse sería en este caso entre Israel con todos los países que promueven el terrorismo. Ok, es muy buena pregunta, yo creo, y gracias por ella. Hay que saber primero que la guerra entre Israel y Hamas en Gaza es una encarnación de otra guerra o de otra lucha, de otra rivalidad entre dos mundos, digamos. De un lado, el mundo democrático, libre, liberal, que busca la prosperidad, que busca la paz, con países como Canadá, Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, Ecuador está ahí, la mayoría de los países en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur e Israel también. Del otro lado, otro mundo, un mundo de países no democráticos, no liberales, que no buscan la paz, sino al contrario, fomentan el terrorismo. Esos países son más que todo Irán, que mencionamos, también países como Irak, como Siria, como Corea del Norte, como Venezuela, acá en el continente, y desafortunadamente parece que últimamente también países como China y Rusia se añaden a este campo, a este grupo de países. El otro grupo, el segundo grupo, el históricamente equivocado grupo de países no democráticos, no está muy unificado. Por eso también, si está en una guerra entre Israel e Irán, no va a incluir países como Rusia o China o Corea del Norte, simplemente porque son lejos y no tienen el interés para entrar en una guerra así. Así que yo creo que no va a suceder. Antes de la pregunta número 5, quizás voy a decirles una palabra acerca de... ¿Qué tenemos ahora? Acerca de una organización israelí que nosotros somos muy orgullosos por ella. Es la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para ellos que saben, se llama en hebreo Mashab. Esa agencia fue establecida en los años 60 por Golda Meir, que fue después la primera ministra de Israel. La agencia funciona en América Latina desde hace 60 años ya. Su meta es lo que se llama en hebreo Tikkun Olam, o sea, corregir el mundo un poco. Obviamente no podemos corregir todo lo que hay que corregir en el mundo, que es mucho, pero en algo sí podemos ayudar. Corregir un poco el mundo y establecer cooperaciones internacionales. Esa agencia es comprometida a una agenda de desarrollo. Hasta hoy en día, durante todos esos años, en todo el mundo hay como 300,000 ex becarios y cada uno se añadan 5,000 becarios más que participan en 160 cursos. En Israel y de Ecuador tenemos más o menos 4,000 ex becarios de todos los años. Lo que da la agencia, dicha agencia, es capacitación para gente profesional en una variedad de temas, en agricultura, obviamente, en agua, muchos temas en agua, también en educación, en medicina, igualdad de género, emprendimiento, innovación y mucho más. Mashab, esa agencia de desarrollo, también otorga ayuda humanitaria cuando sea necesario. Por ejemplo, últimamente acá en Ecuador, en Bolívar, dimos algo de ayuda humanitaria en el mes de abril. También esta agencia también trabaja con socios internacionales como otros gobiernos, otras organizaciones de desarrollo, organizaciones de la ONU y otras agencias de desarrollo de otros países. Cuando uno va a un curso de Mashab, de esa agencia en Israel, Mashab le da todo aparte del pasaje. Eso incluye el seguro, transporte, alojamiento, comida y obviamente la capacitación.
Para saber de los cursos y postular para ellos que quieren, solo lo que hay que hacer es seguir la Embajada de Israel en las redes sociales. Bueno, ahora llegamos a la pregunta número 5. Ahí de ahí tenemos más preguntas también de aquí. Claro, obviamente. Dice, ¿cómo se puede apoyar desde nuestros países para evitar una escalada de violencia y apoyar a Israel? Bueno, muchas gracias a la persona que preguntó eso. Eso es de verdad muy importante para nosotros. Ok, los amigos de Israel no pueden impedir el odio que nuestros enemigos tienen hacia Israel, pero sí quieren apoyar a Israel. ¿Cómo? En dos maneras principales. Una manera sería en las redes sociales y para ellos que pueden también en la prensa tradicional. Y eso es hablar por Israel, apoyar a Israel públicamente, entender a Israel, o quizás tenía que empezar con eso. Primero entender a Israel y nuestra situación especial en el Medio Oriente. Entender y decir que el apoyo a Israel es apoyo al mundo democrático y libre, como expliqué antes. Y explicar al mundo, a los oyentes, a los que leen los posts en las redes sociales, que si jamás sigue controlando en la franja de Gaza, o sea, gana, el mundo libre y liberal y democrático va a ser el siguiente para sufrir del terrorismo islamista internacional. Otra manera de ayudar a Israel es más bien del lado de los gobiernos, pero en las democracias los gobiernos escuchan al público. Por eso, para ellos que quieran apoyar a Israel, hay que presionar, hay que influenciar a los gobiernos para que entiendan, para que apoyen a Israel, para que no pongan trabas en nuestro camino, más que todo en las organizaciones internacionales, en la ONU y en el Consejo de Seguridad. Ecuador tiene acá un rol muy importante, siendo miembro del Consejo de Seguridad hasta el fin del 2024, y nosotros, Israel, esperando ver la amistad que hay entre los dos países, también expresándose mejor en los votos en el Consejo de Seguridad. Bueno, quizás antes que seguir por las otras preguntas que llegaron durante la transmisión, voy a decir una palabra acerca de que mucha gente pregunta acerca de la defensa civil de Israel. ¿Cómo es que Israel se defendió de una manera tan buena contra los ataques de Irán? Por ejemplo, ese día que mencioné, 99% de los misiles y drones de Irán fueron interceptados. Eso se hace por una combinación de 3 capas de seguridad. La primera capa que aparece mucho en la prensa y quizás ustedes conocen, se llama la cúpula de hierro. Son misiles, antimisiles, o mejor dicho, es una unidad móvil de misiles, antimisiles para defensa. Antimisiles de corto alcance, 4 hasta 70 kilómetros, con una tasa de éxito de más o menos 90%. Después tenemos otra capa de seguridad que se llama Onda de David, que es también una unidad móvil con antimisiles de alcance medio de 40 hasta 300 kilómetros. Ese sistema intercepta misiles balísticos también. Y la tercera capa es un sistema que se llama, es en inglés Arrow 2 o Arrow 3, para interceptar misiles de largo alcance, misiles balísticos y misiles de crucero también. Últimamente hicimos una gran venta de ese sistema, de Arrow 2 o 3, para Alemania. ¿Por qué? Porque en Europa están ahora preocupados por la invasión rusa en Ucrania y hay países que compran equipo para protegerse. También puedo añadir que estamos desarrollando, todavía no está en función, pero estamos desarrollando también un sistema de defensa contra misiles por láser que va a ser muy, muy interesante. Seguimos con las preguntas. Sí, pregunta mucho sobre el tema de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, si es verdad que se bloquea la entrada de ayuda humanitaria, y también sobre los bombardeos a escuelas, digamos, en Gaza. Ok. Gracias por la pregunta. Estamos acá también para contestar preguntas que aparecen no cómodos. No hay ni una pregunta que no vamos a contestar. En lo que tiene que ver con ayuda humanitaria
Eso es contundente, no es verdad que Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria. Es falso. Cualquier ayuda humanitaria que llegue a las fronteras de Gaza entra. Entra ayuda humanitaria por los pasos entre Israel y la Franja de Gaza, por el paso entre Egipto y la Franja de Gaza, por vía marítima, hay un como sendero, como un camino marítimo desde Chipre, y llega ayuda humanitaria a Chipre y de Chipre a la Franja de Gaza, y también vía aérea. Hay países que dan ayuda humanitaria por aire. Israel no solamente que no bloqueamos eso, sino que fomentamos, que alentamos eso. No tenemos ninguna razón en el mundo que los ciudadanos en Gaza sufren. Pero hay que decir, generalmente sí, verdad, hay un sufrimiento en la Franja de Gaza y al igual como hay sufrimiento en Israel. Eso es todo culpa de Hamas, que empezó esta guerra el 7 de octubre y en realidad empezó sus hostilidades 17 años después, porque hay que saber, Hamas está controlando la Franja de Gaza desde 2007 y desde ese año lo que pasa en la Franja de Gaza es su responsabilidad. Todos los años el mundo no sabe o no quería saber, estuvimos sufriendo infiltraciones, misiles, cohetes de parte de Hamas hasta que se culmó todo eso en el 7 de octubre y nosotros no teníamos otro remedio que salir de una guerra de defensa en la Franja de Gaza. Y la otra parte de la pregunta fue bombardeo. Sí, sí, hay que aclarar primero, los palestinos en general y tampoco los palestinos en la Franja de Gaza no son nuestros enemigos. Nosotros estamos luchando contra Hamas, no contra los civiles. El problema es que Hamas está está haciendo un doble crimen de guerra. Primero está atacando a nuestros civiles en Israel, como dije antes, todos los años y más que todo el 7 de octubre. Después está escondiendo detrás de sus propios civiles, usándolos como escudos humanos. Hamas está por todos lados en la Franja de Gaza, en mezquitas, en escuelas, en hospitales, en colegios, en casas privadas, en cualquier esquina. Nosotros, no es cierto decir que atacamos a la Franja de Gaza, porque no es así, atacamos a Hamas. Tampoco atacamos a mezquitas o algo por el estilo, no. Atacamos a Hamas si está donde de una mezquita o colegio atacamos a este lugar. Cabe mencionar que hacemos todo lo posible para evitar lastimar a los civiles de la Franja de Gaza. Por ejemplo, antes de atacar a Hamas en un cierto lugar, avisamos. Nunca en la historia bélica del mundo hubo algo así. Nosotros avisamos a los civiles de la Franja de Gaza por textos, volantes, por llamadas de teléfono, cualquier cosa. Estamos avisando. Mañana a partir de las 2, digamos, vamos a atacar a Hamas en su área, por favor, evacúese para no salir lastimado. También aquí hay un comentario, pregunta, que dice que universidades, entre ellas la Universidad Hebrea de Jerusalén, contribuyen logísticamente en la guerra o funcionan como bases militares. Bueno, eso es una invención que es la primera vez que escucho eso. No sé de dónde sacó la persona que pregunta, de dónde sacó esa información, pero es falsa. Nunca existía y nunca va a existir. Preguntan también si Israel quiere tregua. No. Bueno, nosotros queremos, lo voy a contestar en otra manera. Yo expliqué hace un momento por qué salimos a esta operación militar en la Franja de Gaza. Espero que todos nuestros seguidores entiendan que es una guerra de defensa. Es la guerra más justificada que uno puede pensar después de las atrocidades que hizo Hamas el 7 de octubre y después de las declaraciones de Hamas. Y está en YouTube, ustedes pueden buscar y encontrar. Los líderes de Hamas dijeron, el 7 de octubre fue la primera vez, pero no la última. Va a ser segunda, tercera y cuarta vez. Nosotros, obviamente, como ningún otro país en el mundo, podemos vivir con vecinos así. Estoy hablando de Hamas, no de los palestinos en general. ¿Cuál fue la pregunta? Me hace recordar. Israel quiere tregua. Claro. Antes de eso voy a seguir con nuestras metas. ¿Por qué? ¿Qué queremos conseguir durante esa operación en la Franja de Gaza? Es muy simple. Primero, devolver a nuestros secuestrados, que están todavía 120 personas vivos o muertos
en manos de Hamas, no sabemos nada de ellos, si cómo están, si tienen comida, si tienen medicamentos, la Cruz Roja no tiene acceso a ellos. Tenemos que liberarlos. Después tenemos que derrotar a Hamas militarmente, también derrotar a Hamas políticamente, para que en el día después de la guerra Hamas no va a seguir controlando en la franja de Gaza, amenazando a los civiles israelíes y también hace sufrimiento para sus propios ciudadanos. Creo que otra vez olvidé cuál es la pregunta. Sí, Israel quiere una Claro, tregua. sí. Hay que entender, tregua es una cosa y la terminación de la guerra es otra cosa. Obviamente queremos que la guerra se termine, pero después que los secuestrados sean liberados y después que derrotamos a Hamas, como dije antes. Una tregua sin alcanzar esos metas no es aceptable por Israel. Se puede hacer un cese al fuego provisional para posibilitar un canje. ¿Un canje de qué? De los secuestrados civiles israelíes por presos palestinos, terroristas y asesinos, que tengo que ser entendido. Eso sí es posible por un tiempo dado, pero una tregua que termine la guerra, cuando Hamas todavía está en control en la franja de Gaza, para eso no aceptamos. La siguiente igual tenía que ver, preguntaban sobre los presos palestinos, que es lo que acaba de mencionar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los presos palestinos? Ok, los presos palestinos, primero hay que entender, no hay ninguna conexión. Repito, los secuestrados israelíes son gente civil que fueron secuestrados de sus casas y de sus camas el 7 de octubre. Los presos palestinos son terroristas, son asesinos o gente que ayudaron al terrorismo. No hay nada que ver entre esos grupos de personas. Los presos palestinos están en las cárceles israelíes, esperando su juicio o dando su tiempo después del juicio, simplemente así. De ahí hay otra pregunta que tiene que ver con seminarios o conferencias. Si se puede dar una conferencia o una charla en Bolívar, pregunta Daniel Andrade, en la Universidad de Bolívar. Claro que sí, lo hago con mucho gusto, lo hago de vez en cuando en algunas de las universidades, lo hice varias veces. Usted tiene que escribir quizás o llamar como quiere a la embajada, pedir hablando con la señorita Grace y vamos a coordinar eso, con mucho gusto. De ahí igual preguntaban sobre las capacidades del ejército israelí, si tiene la capacidad de eliminar y acabar a Hamas. Ok, muy buena pregunta porque a veces se hace raro cómo es que la guerra ya dura 9 meses y todavía no hemos terminado, no hemos ganado a Hamas, aunque el ejército israelí es tan fuerte y equipado y Hamas es un grupo de terroristas. Pero eso es justo el problema, que es muy difícil ganar a un grupo de terroristas que usan maneras o métodos de guerrilla. Es casi imposible. Como dije antes, están vestidos en civil, están escondiéndose en casas, en mezquitas, en colegios, en clínicas, y se hace muy difícil encontrarlos y eliminarlos, pero lo hacemos poco a poco y ya estamos casi por terminar. En 2 o 3 semanas vamos a terminar con la fuerza organizada, digamos, de Hamas como un grupo terrorista. Seguro siempre van a quedarse otros terroristas por algunos lugares, así es contra el terrorismo. Pero es posible y lo vamos a hacer. Bueno, si tienen otras preguntas, estamos acá. Si quieren mandar después otras preguntas, también sería posible. Nosotros vamos a seguir siendo acá, al igual como Israel va a seguir siendo en el Medio Oriente, aunque algunos de nuestros vecinos no quieren que seamos ahí, pero les voy a decir, Israel es para quedarse en el Medio Oriente. Nosotros no somos colonos, como algunos dicen, no somos como los españoles en América Latina que buscaron oro, no somos como los europeos que vinieron a África para buscar los indígenas como esclavos. Nosotros regresamos a un país pobre, que no tenía nada, que es mayormente desierto. ¿Por qué? Porque es nuestra patria, es nuestra casa. Nosotros regresamos a nuestra patria que es una patria desde hace
3000 años desde Abraham el patriarca. Y quizás sigo con una palabra acerca de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Cada pueblo decide cuál será su capital. Para nosotros, Jerusalén es el capital desde siempre. Siempre fue la capital de Israel y siempre va a seguir siendo la capital de Israel. Cabe mencionar que durante los años, durante la historia, Jerusalén nunca fue la capital de otro país, otro pueblo, otro imperio que mandaron en el país de Israel, y hubo muchos, nunca en la vida. ¿Tenemos otras preguntas? Hablaban también sobre la agricultura, cómo Israel ha cooperado y cómo ha enseñado al mundo en temas agrícolas. Ok. Bueno, para contestar, sí, empiezo con decir que 60% de la tierra en Israel es desierto, casi no hay lluvia, no hay agua y casi es imposible mantener la agricultura en estas áreas. Por eso, por la necesidad, dicen que la necesidad es la madre de la invención, así dice el dicho. Por eso desarrollamos, como dije antes, desde hace muchos años, el riego por goteo para hacer el desierto florecer con poca agua. Después llegamos a hacer otras cosas. En vez de encontrar agua donde no hay, en el país de Israel, agua potable, lo que hicimos es desalinizar agua del Mediterráneo con una inversión muy significante de dinero y de energía. Y ahora ahora desalinizamos todo el agua que necesitamos para uso doméstico, hasta exportamos agua para Jordania, que en Jordania también hay una escasez grave de agua. En lo que tiene que ver con la ciencia y con desarrollos tecnológicos, en Israel tenemos como instituciones de desarrollo agricultural, donde los científicos están desarrollando nuevos tipos, digamos, de plantas y de verduras que están más adecuados o más buenos para condiciones que tenemos en Israel, y por eso la producción de la agricultura en Israel es muy alta. Le voy a dar un ejemplo muy simple, que es la vaca. La vaca israelí da leche, no tengo el número frente mío ahora, pero es número 1 del mundo. La vaca israelí da leche más que la vaca, no sé qué, holandés o cualquier otra vaca, por la ciencia, por la IED, investigación y desarrollo, que invertimos en estas cosas y otras. Y una vez más voy a destacar que nosotros no guardamos todas esas tecnologías y conocimiento para nosotros, sino compartimos con el mundo, más que todo por esa agencia de desarrollo que mencioné antes detalladamente. Aquí hablan también sobre, pones un comentario más o menos que habla sobre la democracia en Medio Oriente, o cuál es el país más democrático, menos democrático de Medio Oriente. No sé si okay. Sí, claro, puedo comentar de eso. No quiero hablar de otros países en el Medio Oriente, pero todos ustedes saben si nuestros vecinos en el Medio Oriente son democracias. Les voy a decir que Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Hay que saber, para ellos que no saben, que la democracia es no solamente votar en las elecciones. La democracia es mucho más. La democracia, por ejemplo, es la libertad de prensa, es la libertad personal de cada uno para hacer cualquier cosa que quiere, es la libertad de tener la preferencia sexual de cada uno sin ser juzgado por ser gay, por ejemplo. Y nosotros sí, y la situación de las mujeres, por ejemplo, que en otros países no tengo que decirles. Sí, voy a mencionar a Irán. En Irán la mujer no puede salir sola a la calle, para no mencionar hacer lo que quiere. Así es la situación, y nosotros somos orgullosos de ser la única democracia en el Medio Oriente. Preguntan también sobre las relaciones entre Israel con Jordania, Egipto y otros países musulmanes que quieren la paz. Ok, muy buena pregunta. Muchas gracias para la persona que preguntó eso. Israel está muchas veces en las noticias como un país en conflicto. Tenemos ahora el conflicto con Hamas en la Franja de Gaza, en el pasado otros conflictos, pero buscamos la paz. Todo el tiempo, desde el primer día, buscamos la paz. Y, ojo, encontramos también la paz. El primer país con quien
firmamos un acuerdo de paz. Fue el país árabe más grande, quizás más importante, que es Egipto. Hace muchos años, después llegó Jordania, tenemos un acuerdo de paz con Jordania, y hace 2, 3 años firmamos otros acuerdos de paz o de normalización con otros países árabes en el marco de lo que se llama los acuerdos de Abraham. Firmamos acuerdos de normalización con Marruecos, con Sudán, con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Así que ya tenemos situación, muy buena situación con muchos países árabes. Y si hablamos de países musulmanes, obviamente hay bastantes países musulmanes con quien tenemos buenas relaciones. Son países europeos, como Albania o Kosovo, muchos países musulmanes o medio musulmanes en África, los países musulmanes de Asia Central, hay muchos. Y voy a aprovechar esta oportunidad para mencionar otra cosa, quizás una visión para el futuro. Hace el 7 de octubre estuvimos en un proceso de acercamiento con Arabia Saudita, que es un país árabe también muy, muy importante, donde están los lugares sagrados, más sagrados para los musulmanes. Y casi llegamos a un punto que íbamos a firmar un acuerdo de normalización también con Arabia Saudita. Después Hamas atacó y ese proceso está congelado. Pero después de la guerra en Gaza estoy seguro que vamos a seguir ese proceso de acercamiento con Arabia Saudita y vamos a firmar un acuerdo con ellos. Y de ahí que vamos a tener un acuerdo de paz o normalización con los dos países árabes más importantes, Egipto y Arabia Saudita, y con todos los otros. En este momento, la mayoría de los países musulmanes y árabes van a decidir que ya era tiempo de normalizar sus relaciones, como hicieron Egipto y Arabia Saudita y otros países, y por fin vamos a ser un país aceptado por el Medio Oriente. Preguntan también justo sobre eso, la situación de los palestinos o musulmanes o árabes que viven en Israel. Ok, gracias por esta pregunta también. No mucha gente sabe, pero dentro de los 9 millones, o un poco más, de ciudadanos israelíes, hay como 20%, más o menos 2 millones de ciudadanos israelíes que no son judíos. Casi todos de ellos son árabes musulmanes. Son ciudadanos como yo y como cualquier otra persona, tienen pasaportes israelíes, votan en las elecciones, están en el Parlamento de Israel, se desempeñan como jueces, como, qué sé yo, jugadores de fútbol en la selección israelí. Hay muchos árabes que juegan al lado de los judíos israelíes. Ellos son los árabes israelíes. Son palestinos también. Y existen los palestinos de Cisjordania, que no son ciudadanos israelíes. Ellos viven ahí bajo la autoridad palestina, que fue establecida en los años 90 en el marco de los acuerdos de Oslo, los acuerdos entre Israel y los palestinos. Después hay también palestinos en la franja de Gaza, como 2 millones palestinos, todavía bajo el control de Hamas, espero que no por mucho tiempo, y después de Hamas vamos a ver qué se hace en la franja de Gaza. Esperamos que la autoridad palestina va a controlar nuevamente la franja de Gaza, otro tipo de gobernación local. Nosotros no vamos a quedarnos ahí y no vamos a controlar los árabes o los palestinos de la franja de Gaza. Eso también preguntaron qué va a suceder, porque decían que aquí el objetivo es hacer un solo país cuando acabe la guerra en Palestina. ¿Un solo país, o sea? Como unificar Palestina. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se va a hacer cuando se termine la guerra? Ok. Primero voy a decir una cosa muy simple. Para las organizaciones internacionales, para los países que creen que se puede obligar a Israel o a los palestinos a llegar a un acuerdo o determinar las condiciones del acuerdo, eso no va a pasar. Nunca pasó. Todos los ejemplos que di antes de los acuerdos de paz que Israel tiene con países árabes, y como dije, hay varios, todo eso llegamos a todo eso por negociaciones directos y no por la intervención de otros países o de otra gente. Así debe ser con los palestinos. Ya llegamos a un acuerdo provisional en los años 90, los acuerdos de Oslo. Sí hay que seguir y hay que llegar a un acuerdo final con los palestinos, pero no por una presión internacional. Eso es contraproducente y no va a llegar a ninguna solución.
lo que hay que hacer, y yo hago esa llamada como hacemos siempre, esa llamada a los palestinos: regresen a la mesa de negociaciones. ¿Por qué ustedes no quieren seguir negociando con Israel para llegar a un acuerdo final de su problema, del problema de los palestinos? Hay muchas posibilidades, pero todo tiene que ser discutido y hablado por negociaciones directas. De ahí Esteban preguntaba algo que ya mencionó usted al principio, que es el programa de trabajo entre Ecuador e Israel, si hay un campo para la agricultura y si está habilitado por Israel este programa de trabajo. Bueno, quizás no escuchó porque fue la primera pregunta. Este acuerdo sí fue firmado en Manta en abril, con la misma canciller y por presencia del mismo presidente. Es algo es un hito importante en las relaciones de los dos países. Israel necesita trabajadores de agricultura, en Ecuador necesitan empleo, por eso firmamos ese acuerdo. El asunto es que todavía no está implementado. Todavía faltan algunos ajustes y un adendum que hay que consolidar y firmar, y después vamos a poder implementarlo, y la gente que van a querer postularse tienen que acudirse al ministro de Trabajo ecuatoriano. Bueno, señoras, señores, queridos seguidores, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer para mí, espero que para ustedes también. Espero que mis respuestas pusieron un poco de luz sobre algunos asuntos de Israel. Vamos a preguntarles quizás después que pongan comentarios cómo fue, si están contentos, si quieren que repitamos eso de vez en cuando, para que puedan ustedes seguir preguntando preguntas y saber más y más acerca de Israel. Muchas gracias por el apoyo y hasta luego.